7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. Morena da a conocer los resultados de las encuestas para conocer a los precandidatas para el gobierno de 9 entidades. Hasta el momento solo hay 2 precandidatas ya oficiales por el tema de la paridad de género. Ya hubo el primer inconforme por los resultados de las encuestas. Ignacio Mier afirma que el domingo tendrá una reunión para fijar postura sobre los resultados. Y hablando de anuncios, Marcelo Ebrard dará a conocer su futuro político hasta el lunes, lo que deja más dudas de si buscará o no la precandidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Y en la afición, Julián Quiñones es convocado de manera oficial a la selección mexicana tras recibir sus documentos de naturalización. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Comenzamos con la información de este viernes 10 de noviembre. Finalmente, Morena comenzó a definir quiénes serán sus coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en 9 entidades en las que se disputarán los gobiernos el próximo año. Lo ha ido haciendo mediante conferencias en las que presentan los resultados de las encuestas en cada estado. Comenzó con Yucatán, Veracruz, Tabasco, Puebla y Morelos. Falta por conocer los resultados de Jalisco, Guanajuato, Chiapas, la Ciudad de México. Aquí hay que destacar lo siguiente y hay que ser muy específicos, y es que no necesariamente quien haya sido anunciado como ganador de la encuesta va a ostentar el cargo de precandidato. Se va a aplicar la regla de paridad y ya en una conferencia al final, luego de que hayan pasado todos los estados, se darán a conocer quiénes serán ahora sí precandidatos de la Cuarta Transformación. Así lo explicó Mario Delgado. Pero nadie se puede declarar precandidato o precandidata hasta el final de la jornada, salvo en el caso donde las mujeres ganen sus encuestas. Ahí, de manera automática, son precandidatos. Pero todos los hombres, ninguno se puede declarar ya ganador, porque se puede dar el caso de que gane sus encuestas, pero por la regla de género no vaya a ser el precandidato. El primer estado del que la Comisión de Encuestas de Morena reveló sus resultados fue Yucatán. Se detalló que el exdelegado del Bienestar en el estado, Huacho Díaz, fue el aspirante mejor evaluado con el 40.1%, mientras que la senadora Verónica Camino quedó en el segundo lugar con el 8.9%. El segundo estado fue Veracruz. Ahí, como se esperaba, la exsecretaria de Energía Rocío Nale fue la mejor evaluada con el 16% de las preferencias, mientras que en segundo lugar quedó el exdelegado de Programas Sociales del Gobierno Federal, Manuel Huerta, quien dio la sorpresa al quedar muy cerca de Nale con el 15.2%. Incluso ganó una de las encuestas espejo. Aquí, por lo que mencionó Mario Delgado, en cuanto al tema de paridad, ya se puede declarar a Rocío Nale como la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz. El siguiente estado fue Tabasco. Ahí el ex titular de Fonatur, Javier May, fue el mejor evaluado en las encuestas con el 51.2%. En segundo puesto quedó la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna, con el 14.5%. Habrá que esperar el anuncio final de la dirigencia del partido para saber si finalmente será Javier May o aplicará la regla de paridad y será Yolanda Osuna. En el caso de Puebla, el resultado de la encuesta se dio a conocer alrededor de las 5 de la tarde. Se informó que el senador Alejandro Armenta fue el que tuvo la mayor preferencia con 22.3%. En segundo lugar estuvo el coordinador de los diputados, Ignacio Mier, con 21.4%, pero por el tema de paridad se tomó a Claudia Rivera como finalista, ya que fue la mujer mejor posicionada. Fue el tercer lugar en la encuesta con el 11.9% de las preferencias. Por cierto, durante la presentación de resultados de Puebla, Ignacio Mier
brilló por su ausencia. No estuvo en este recinto. Se llegó a decir que durante la encerrona se inconformó por las mediciones para elegir al ganador de la encuesta y mejor se retiró, pero después subió un video a redes sociales donde convocó una reunión el próximo domingo con dirigentes de Puebla para después fijar una postura sobre los resultados de este día. Se dieron a conocer los resultados. Voy a tomar una decisión, pero siempre consultándolos a ustedes. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Primero, porque tengo palabra y así me comprometí. Segundo, porque no es el proyecto de un hombre, es el proyecto de todo un movimiento socialmente organizado. Tercero, porque es un asunto de congruencia y consistencia política. Así como empezamos a organizar desde la base nuestro proyecto, de la misma manera, cualquier decisión tiene que ser consultada con el pueblo. Hace unos minutos, Morena dio a conocer los resultados para Morelos. Se detalló que la exdirectora de la Lotería Nacional, Margarita González, obtuvo el primer lugar en preferencias con el 20.4%, mientras que en el segundo lugar quedó el coordinador de los asesores de la oficina de la gubernatura de Morelos, Víctor Mercado, con el 18.7%. En este caso, como en el de Veracruz, Margarita González queda ya oficialmente como la coordinadora de los comités de defensa en la entidad. Analicemos lo que ha pasado en este día. Tengo el gusto de saludar a nuestros colaboradores de Milenio, Viri Ríos y Jorge Cepeda Patterson, vía remota. Gracias a ambos por su valioso tiempo. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, gracias. Comencemos por su análisis de lo que nos pueden compartir respecto a los resultados que se han ido dando hasta ahora. Si me lo permites, Jorge, primero las damas. Viri, adelante. Muchas gracias, Pedro. Bueno, varias cosas llaman la atención. La primera es qué tan largo ha sido el proceso. Nosotros esperábamos que para este momento ya tuviéramos mucha más información. Otra cosa interesante que está sucediendo, Pedro, es la pregunta, cómo se están utilizando ciertas preguntas para definir la competitividad de las candidatas. La encuesta de Morena tenía un sistema de puntajes en donde habría un número diferente de preguntas que sumaban hasta 10 puntos para dar un puntaje final a cada candidato o candidata. Sin embargo, no se está utilizando el puntaje final para definir la competitividad de los candidatos, sino una de las tantas preguntas que se incluyeron en las encuestas. En particular, es la pregunta sobre qué candidato prefieren para Morena. Y esa pregunta, si bien regularmente está alineada con el puntaje final, no lo está siempre, Pedro. Por ejemplo, tenemos el caso de Rocío Nale, que en el puntaje final tenía un puntaje menor. Sin embargo, en la pregunta en la cual se está depositando, digamos, la decisión, esta pregunta sobre quién es el mejor candidato para Morena, pues Rocío Nale salía adelante. Entonces, bueno, faltará ver un poco más cómo se van dando estos resultados, pero sin duda la metodología está hasta cierto punto influyendo mucho en los resultados. Jorge, ¿cuál es tu análisis? Bueno, sí, yo creo que deja lecciones sobre el proceso mismo en términos técnicos y hace ruido innecesario. Pero yo más bien pensaría que los resultados hasta el momento han sido bastante contundentes, con diferencias sustanciales, salvo en el caso de Veracruz, donde prácticamente podemos hablar de un empate técnico entre Rocío Nale y su contendiente, que por lo demás, evidentemente ahí quedaría la mujer al ser un empate técnico, en este caso Rocío Nale. Los demás tienen ventajas la menor es de 10% en Puebla, y luego los otros son de 30 y 40% hasta los 5 entidades en las que hemos revisado. Hay 2 mujeres y 3 hombres con ventajas más o menos sustanciales en estos 5 casos. Pero yo diría que Morena optó por un criterio estadístico, cuantitativo, un poco para dejar atrás las muchas especulaciones sobre algún tipo de valoración política, ya no digamos manotazo político para poner a un candidato o candidata por encima de otro. Hasta este momento los resultados son
bastante categóricos, bastante transparente. Esperemos ver los 4 faltantes para ver si Morena sale razonablemente bien librado, que críticas va a haber, por supuesto, pero de este primer proceso de medición. Sin embargo, ya salió el primer inconforme, Ignacio Mier, quien dijo que este domingo dará a conocer su postura respecto a los resultados. Les pregunto, ¿se va a alinear o ven posibilidad de que se vaya de Morena y pudiera hasta llegar a competir por otro partido, MC u otro, Viri? Bueno, Pedro, ya hemos visto en otras ocasiones que aquellos candidatos de Morena que no han sido favorecidos por el liderazgo de algún u otro modo han terminado decantándose por irse a otros partidos. Lo que hemos observado en esos casos es que no necesariamente han sido muy exitosos, es decir, la marca de Morena hasta ahorita todavía es una marca que pesa bastante, sobre todo por el presidente y por su popularidad. Entonces, aún aquellos candidatos que se han ido no necesariamente han sido exitosos. Ha habido ciertos casos en los que sí, pero la gran mayoría de ellos no. Yo creo que va a haber muchas amenazas, sobre todo por parte de los hombres que no sean favorecidos al final debido a este criterio de paridad de género que impuso el INE, pero tampoco me queda claro que vayan a ser muy exitosos en otros partidos o que siquiera vayan a ser elegidos, porque otros mismos partidos enfrentan la misma disyuntiva, es decir, el INE también le ha pedido a la oposición que escoja mujeres. Claro, sin embargo, ya en el pasado, Jorge, a Morena le costó, por ejemplo, Coahuila, esta ruptura con Mejía Verdeja. ¿Qué anticipas tú respecto a este caso? No, coincidiría en ese sentido completamente con Viri. Justamente la elección de Coahuila es los pobres resultados que estos candidatos disidentes tienen fuera de la marca de Morena. Ya hay un caso ahora con Lucy Mesa en Morelos, que va a ser interesante. Era una precandidata de Morena en Morelos, sin embargo no participó, no se le permitió participar en la contienda interna y ahora la ha abrazado la oposición para que sea su candidata en Morelos, presumiblemente confrontada a la clarísima ganadora que es Margarita González, y ahí va a ser un tono de suspenso. Pero bueno, tendríamos que hablar de la madre de todas las batallas hoy en la noche o este día, que es la Ciudad de México y lo que se nos puede venir dentro de un par de horas. ¿Y por qué lo digo? Porque quedan 4 entidades en este momento, pero solo han salido 2 mujeres ganadoras. Y la cuota es 5 candidaturas de mujeres. Es decir, en las 4 gubernaturas que nos quedan por decidir, tendrían que salir aparentemente 3 mujeres. A menos que regresemos a Puebla, donde el ganador ganó por 10 puntos. Es decir, de las 4 que nos quedan, hay que sacar 3 mujeres. Es decir, lo tiene muy difícil en este momento Omar García Harfuch, incluso ganando la encuesta, tendría que ganarla por más de 10 puntos y ver si eso salvaría su decisión, porque de algún lado hay que sacar insisto, las otras 3 mujeres para cumplir la cuota de 5 que pide el INE. Entonces, ese es el gran suspenso que corre en los pasillos de toda esta Ciudad de México, en los pasillos políticos de la Ciudad de México, cómo va a acabar en la última de las revisiones, porque es la 9ª de estos 9 casos en orden, que va a ser abordado y decidirá finalmente el balance de las 5 candidaturas mujeres. Que también pinta para que nos dejen hasta altas horas de la noche esperando justo ese resultado. Viri, ¿cuál es tu análisis respecto a la Ciudad de México con lo que ya se ha ido dando a conocer? Bueno, concuerdo con Jorge con que hasta ahorita tenemos 2 gubernaturas que muy probablemente sí se irán a manos de mujeres. Tenemos Veracruz con Rocío Nale y Morelos. Sin embargo, pues queda la duda de qué va a suceder. Y aquí con el resto de las gubernaturas, aquí lo más interesante y el criterio, Pedro, va a ser qué mujer logra quedar más cercana al hombre más competitivo o qué mujer logra ganar. Lo que sabemos al respecto de la Ciudad de México con las encuestas que se han dado a conocer hasta ahora es que la pregunta en la cual Clara Brugada era la más competitiva era precisamente la pregunta que se está utilizando para seleccionar a las candidatas y para medir su competitividad, es decir, la pregunta de cuál era la preferencia
de los encuestados respecto a quién debía ser el candidato de Morena. En la última encuesta, por ejemplo, que nos dio a conocer Lorena Becerra, si recuerdo correctamente, Clara salía tan solo 4 puntos abajo de Omar Harfuch en esta pregunta en específico. Si se cumplieran, digamos, lo que vimos en esa encuesta, pues inmediatamente Clara Brugada se convertiría en una de las mujeres más competitivas de todas las que están pues actualmente en debate. Esto me hace pensar que sí existe una buena probabilidad de que Clara Brugada termine siendo candidata de Ciudad de México, probablemente también casos como el de Guanajuato, y veremos también, sería interesante ver cómo sale Sacil de León en Chiapas. Jorge, ¿nos podrías compartir tus pronósticos, si lo podemos llamar de esa forma? Sí, bueno, soy muy mala pronosticando, pero adelante tú primero, Jorge. No, yo creo que ya lo definiste. Es muy difícil tocar a los hombres que hasta ahorita han ganado, porque en Yucatán y en Tabasco ganaron por más de 30 puntos. Es difícil pensar poner un segundo lugar. Incluso se arriesgaría el partido a perder luego la candidatura con esta clarísima muestra del electorado en la intención de voto en favor de estos hombres, insisto, en Yucatán y en Tabasco. Podrían tocar al de Puebla, que está arriba por 10 puntos, pero está arriba de alguien que quedó en tercer lugar. Hay 2 hombres en primero y segundo, con lo cual hace un poco más difícil incluso. Entonces tenemos que irnos a los 4 casos que quedan. En efecto, muy probablemente Chiapas, muy probablemente Guanajuato, y siguen siendo apenas 4, con lo cual, en efecto, si Clara Brugada se acerca a 3, 4, 5, yo diría que casi cualquiera menos 10, por abajo de 10, tiene una altísima probabilidad de quedarse con la candidatura. Y luego están las lecturas políticas de esto, que también habría que abordar, porque corre mucha tinta en el sentido de que si gana Clara Brugada en estas circunstancias, habría sido una especie de coscorrón o debilitamiento de Claudia Sheinbaum, que en principio se atribuye, habría estado favoreciendo la candidatura de Omar García Harfuch. Y yo estaría en contra de esta interpretación simplemente por el hecho de que tampoco el presidente y la candidata están jugando al teatro o al circo, en el sentido de que uno apoya a uno y luego el otro, y el coscorrón llega a los últimos 10 minutos. Es decir, yo creo que la gran apuesta era verlos competir en la intención de voto, y a partir de ahí que los propios números hablaran y resolvieran este dilema político. Había una hipótesis de trabajo por parte de Claudia y por parte de López Obrador. ¿Es Harfuch alguien que verdaderamente puede generar mucho más votación que Claudia Bruguera o no? Se les permitió correr, y los datos que vamos a ver dentro de unos momentos o dentro de unas horas van a definir si este margen daba para eso o no, y la decisión va a venir en automático. ¿Coincides, Viri? Coincido con las predicciones, y también me parece interesante ahondar un poco en la lectura que se ha dado en muchas columnas de opinión y por muchos analistas, de que Claudia estaba necesariamente favoreciendo a la candidatura de Omar Harfuch. Me parece que no tenemos realmente evidencia de que esa interpretación sea cierta. Es una interpretación que ha cundido en los medios, pero sin ninguna evidencia de ello. De hecho, lo que nos ha dicho Claudia, y se ha reiterado por muchas ocasiones por el partido, es que las encuestas van a ser la principal y el principal insumo para la toma de decisiones, y lo que estamos observando pues es un ejercicio con una enorme transparencia. Incluso las bases de datos están abiertas para quien las quiera utilizar y analizar, y lo que estamos viendo pues es justo que se está cumpliendo lo que se había dicho, es decir, que se iban a utilizar los resultados de estas encuestas.
Tampoco me parece acertado el decir que el que Clara Brugada resulte candidata de Ciudad de México es necesariamente una pérdida para Claudia Sheinbaum, porque bueno, si nosotros vemos la relación que existió entre Clara y Claudia mientras Claudia era jefa de gobierno, nos damos cuenta de que Iztapalapa de hecho era una alcaldía muy favorecida, una alcaldía con muy buen presupuesto, una relación de mucha cercanía entre Clara y Claudia. Y entonces no veo tampoco que existiera pues alguna animadversión de parte de Claudia hacia Clara, por el contrario, lo que se veía es hasta cierto punto pues una relación de cercanía y de favoritismo hacia la alcaldía de Iztapalapa. Claro. Entonces, nuevamente yo descartaría esas interpretaciones y me parece que lo que estamos viendo es un ejercicio inédito de transparencia por parte del partido en el poder en la selección de sus candidatos en lo que será una de las elecciones además probablemente más importantes y más competidas para Morena. Que incluso lo dijo en este mismo estudio Clara Brugada, textualmente: yo también soy muy cercana a Claudia Sheinbaum. Les agradezco, Jorge, Viri, que nos hayan honrado con su valiosa presencia y les agradeceré si podemos analizar ya cuando tengamos los resultados con la regla de paridad aplicada. Claro que sí, Pedro. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Recordemos que una vez se dan a conocer los resultados de los estados faltantes, Mario Delgado dará un mensaje a Armando Martínez en donde pues ya dirá cómo se aplicará esta regla de paridad. Tú has estado dando cobertura a todas las conferencias y por supuesto seguirás, me parece que todavía por unas horas más. Efectivamente, Pedro, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Y como bien lo comentas, pues estamos aquí en este hotel en Polanco, donde pues exactamente en una sala contigua a donde se llevan a cabo estas reuniones que van a estas encerronas en estos momentos. Se está llevando a cabo la de la candidatura para la gubernatura de Jalisco. Llegó Antonio Pérez Garibay, llegó Carlos Lomelí, quienes son algunos de los nombres pues fuertes para encabezar esta candidatura. Sigue esta encerrona, hay que mencionarlo, Pedro, también los y las aspirantes a la candidatura por la gobernatura de Guanajuato también ya fueron pasados a una sala de espera que se les hace pasar antes de entrar justamente a esta encerrona con la Comisión Nacional de Elecciones. Mencionarte, Pedro, y algo muy curioso es que a todos los aspirantes les recogen los celulares en esta encerrona. También ya vemos por aquí aspirantes a la gubernatura de Chiapas, que es otra de las que está pendiente por definirse. Entró hace unos momentos el senador Eduardo Ramírez Aguilar y también incluso un aspirante a la candidatura por la jefatura de gobierno, el diputado federal Miguel Torruco, ya se encuentra aquí al interior de este hotel, donde pues en las próximas horas ya se definirán estas 4 candidaturas para las gubernaturas que estarán en juego en 2024. Mencionarte, Pedro, que sin sobresaltos en los últimos resultados, pero hasta el momento, pues, el incidente que tuvieron en la gubernatura de Puebla, ya que pues hubo un incidente con el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se salió antes de este mensaje final, sin dar declaraciones, se salió por incluso un acceso alterno al que todos están ingresando por este hotel, y pues así ha transcurrido estos ánimos al interior de este proceso interno, de estas encerronas y esta incertidumbre en la que se tiene hasta el momento, pues, este proceso interno de Morena, Pedro. Entonces sigue Jalisco, luego Guanajuato, después Chiapas y cerramos con Ciudad de México. No hay, me imagino, Armando, alguna hora específica para cada anuncio. Hasta el momento, Pedro, lo único que teníamos certeza era de que habían aplazado la conferencia que estaba en un principio pues programada para las 5 de la tarde, la habían pospuesto a las 8 de la noche. Sin embargo, pues aún no hay humo blanco para estas 4 gubernaturas que bien mencionabas, pero también hay algo para mencionarte, Pedro, y que estamos viendo en estos momentos. Hay pues presencia ya de las dirigencias estatales aquí en la Ciudad de México. Está Magdalena Núñez del PT aquí en la ciudad y también Jesús Esma, quien en días pasados pues había causado mucha polémica
porque había amagado con una ruptura de no ser Omar García Harfuch quien encabece esta candidatura. Ellos ya se encuentran presentes en este recinto. Falta la presencia de Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la Ciudad de México, así como de los otros 4 aspirantes, ya que se encuentra aquí Miguel Torruco. Pedro. Incluso hasta la senadora Giovanna Bañuelos, quien es la representante del PT ante la alianza, había manifestado el apoyo hacia Omar García Harfuch. Habrá que ver qué pasa en caso de que no llegara a ser favorecido con la precandidatura. Al pendiente, Armando, gracias. Seguimos pendientes, Pedro. Muy buenas noches. Y previo a que comenzaran a darse estos resultados, el presidente López Obrador pidió a Morena tener mucho ojo en la elección de los precandidatos. Esto porque, dijo, se debe tomar en cuenta el proyecto, el candidato y hasta el partido. Durante su conferencia mañanera desde Tijuana, consideró que todo va a salir muy bien en el proceso porque el pueblo está muy politizado y ya no se deja engañar por los grupos políticos, y consideró importante que la gente tenga la información para que pueda decidir sin manipulación. En este espacio, por supuesto, le damos mucha importancia a la voz de los jóvenes en los temas políticos, entre otros aspectos, por supuesto, y nos acompaña Gerardo Vera, creador de Análisis Político, nuestro colaborador de las mesas de debate de política joven de los miércoles. Gracias, Gerardo, por estar aquí. Gracias a ti, Pedro. ¿Y qué noche más emocionante es la que estamos teniendo ahorita, no? Hombre, ha sido mañana, tarde, noche y pinta para que sea madrugada. Híjole, también. Sí, me recuerda un poco al escenario que hubo precisamente con la elección interna de Morena para designar a su coordinadora, a Claudia Sheinbaum, que también estuvimos aquí en el estudio, lo recordarás, sí. Y no pudimos pasar a la mesa porque se prolongó y parece que va a ser el mismo escenario. Oye, ¿qué nos puedes compartir del análisis que has ido recopilando de estos anuncios, de este proceso? Pues bueno, sin lugar a dudas hay fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, el tema de Ignacio Mier en Puebla, este conflicto de los primos Mier, que es un conflicto que ya se venía arrastrando desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que el conflicto entre Armenta y Mier no es un conflicto nuevo, es un conflicto que surge desde que ambos militaban en el PRI hace ya algunos años. Y ahora, pues tenemos a este Ignacio Mier que está diciendo que él no se siente cómodo con la situación, que no se siente cómodo con el resultado, pero que todo parece indicar que sí lo va a respetar. Y yo creo el precedente de Coahuila es más que suficiente para decir, híjole, me echo para atrás y no voy a saltar del barco. No, y que tendría el propio partido que estar propiciando que eso suceda, ¿no? Sin lugar a dudas. Quede, porque se ha manejado la posibilidad de que, como dijo, que será el 12, el día en el que anuncie su postura, y coincide con unos tiempos de MC, que podría llegar a irse por MC, pero bueno, en automático nos recuerda lo que pasó en Coahuila. Decía Mario Delgado, tiene el pase directo al Senado. ¿Crees que sea pues un buen premio de consolación brincar de la Cámara de Diputados al Senado? Bueno, es un buen premio de consolación. El problema es que cuando se compara ese premio con el premio gordo, que es la gubernatura, pues se entiende el descontento de Ignacio Mier. Oye, en los resultados que estuvieron presentando, me llamó en lo personal la atención que en todos los estados Morena dice que tiene una ventaja abrumadora respecto a todos los otros partidos, hasta en estados como Yucatán, por ejemplo. ¿Cómo debemos interpretar estas cifras? Bueno, hay que siempre ser escépticos con las cifras que nos presentan los partidos políticos. En el caso de Yucatán hemos visto una situación que ha evolucionado de manera muy curiosa. Precisamente discutíamos hace algunas mesas la cuestión del senador Ramírez Marín, que era uno de los favoritos de la oposición, después saltó a Morena para ser candidateable de Morena, ahora resulta que no va él, declinó a favor de quien parece va a ser el candidato, Guacho. Entonces, al final, la cosa pinta para hacer un enfrentamiento entre Morena, con este apoyo y este arraigo que trae encima de un sector priista, de la influencia que tiene Ramírez Marín en el Estado, contra la figura de Renan Barrera sobre todo. Y algo que va a resultar muy interesante en esa elección particular, la de Yucatán, va a ser qué tanto en el 24 intervenga o no el gobernador Mauricio Vila, que si bien es un gobernador de los más populares del país, incluso es alguien a quien el PAN ya ha candidateado para el 24, para el 30, tiene muy buenos niveles de aprobación. Pero también es cercano al presidente López Obrador, y entonces eso es lo que hace que surja la pregunta de ¿será otro Omar Fayad? ¿Será otro Del Mazo? Uno de estos gobernadores que
digamos, en los términos coloquiales que pinta la oposición, vende el Estado a Morena. Exacto. También dentro de esas cifras, en todas coincidían en el partido por el que según la gente nunca votaría o no votaría, en todos ponen el PRI. Pues sí, digo, 70 años de lo que ha hecho el PRI para este país, creo que es más que suficiente prueba del desencanto, y además el sexenio de Peña Nieto creo lo demuestra sobreabrumadoramente. Al final de cuentas, lo que hay que entender y lo que sigue siendo verdad es que a pesar de ese enojo popular que existe con el PRI sigue teniendo una de las estructuras de movilización más grandes, no de México, del mundo. Entonces, esa estructura de movilización es lo que verdaderamente están comprando con estas chapulineos de priistas hacia Morena. Oye, Gerardo, ¿qué tan lastimado o qué tan unido puede quedar Morena luego de este proceso? Bueno, a ver, yo creo que siempre este tipo de procesos llegan a generar fracturas internas. Seguimos viendo, por ejemplo, esta cuestión de Marcelo Ebrard, que me parece acaba de anunciar hace unos momentos que el lunes ya da su postura oficial. Sin embargo, no veo riesgos de rompimiento a esa escala, a esa magnitud. Creo que el caso más notable sería precisamente el de Ignacio Mier, al menos que algo pase aquí en la Ciudad de México, como mencionaban algunos miembros del Partido Verde y del Partido del Trabajo, que apoyaban la candidatura de Omar García Harfuch, pues dijeron que estarían dispuestos a romper con la coalición de Morena, Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, en el caso de que Harfuch no fuera el seleccionado para la Ciudad de México. ¿Cuáles son tus pronósticos? Mis pronósticos. Fíjate, hay una cuestión muy interesante que es, veo que el escenario se está fincando mucho en la Ciudad de México, aunque yo ya veo la Ciudad de México muy definida para Clara Brugada. Lo que sí me causa más curiosidad y lo que yo creo que va a estar más interesante y lo que va a haber que estar siguiendo más cercanamente, no es tanto la ciudad, sino los casos de Guanajuato, donde parecería ser que Ricardo Sheffield es el favorito, y sobre todo el caso de Chiapas. Porque si la Ciudad de México parece indicar que Clara va a ser la favorita, según rumores que hemos venido escuchando desde la mañana, de que Omar ya había declinado, etcétera, pero no de una manera oficial, si esos rumores llegaran a ser ciertos, entonces pues la batalla final se acaba centrando en Chiapas, donde tienes dos figuras muy fuertes, ¿no? Por un lado al presidente del Senado y por el otro lado tienes a Sacil de León. La senadora Sacil de León. Ya por último, Gerardo, desde tu opinión como un joven que ha sido muy crítico respecto a los dedazos de los partidos, respecto a lo que está mal en los partidos, ¿qué sabor de boca te deja lo que has visto hasta hoy de Morena? A ver, los resultados sin lugar a dudas no han sido sorprendentes. Creo que los resultados de los que podemos ser ampliamente críticos, que se podrían catalogar como dedazos, particularmente el caso de Veracruz, que es un caso que ya desde hace meses se venía cantando por la ley Nale y por el impulso que le dio el presidente a la entonces secretaria Rocío Nale. Al final de cuentas sí dejan con un mal sabor de boca, pero por el otro lado también hay procesos en los que hemos visto no ha habido una imposición. Por ejemplo, yo creo el caso de la Ciudad de México, que digo hasta el momento no tenemos un aspirante determinado, sí nos han dejado al menos al filo de no saber quién va a ser el aspirante final. Y el hecho de que se haya implementado la paridad cambia un poco las reglas del juego, mueve completamente el tablero, y ese hecho, sobre todo, nos implica que no va a haber un dedazo. Pues muy bien, Gerardo, gracias como a ti, siempre. Hablábamos de Marcelo Ebrard. Bueno, pues efectivamente anunció que será este lunes cuando estará definiendo su futuro, cuando dijo estará emitiendo comentarios respecto al panorama que ve del 2024. Habrá que esperar. Recordemos que se ha hablado de que podría llegar a inscribirse como precandidato de Movimiento Ciudadano. Pues la fecha de inscripción es el domingo, 12 de noviembre, y no parece que Marcelo Ebrard vaya a fijar una postura antes de esta fecha. Lo ha dicho así en este tuit, bueno, en X, que será el lunes a las 10 de la mañana. Y hablando de Movimiento Ciudadano, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto a su esposa Mariana Rodríguez, anunció que recorrerá a México como parte de su precampaña en busca de la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Detalló que buscarán acercarse a la ciudadanía y dar a conocer su visión de gobierno, afirmando que se basará en las familias mexicanas. Tanto el gobernador como su esposa aseguraron que como pareja y como familia tienen mucho que aportar al país.
Creo firmemente que México puede lograr muchas cosas, merece algo nuevo. Creo que tenemos mucho como pareja, como familia, que aportarle a ti, a tu familia, a tus hijos y a nuestro gran país, México. Pues creo que tenemos una meta muy grande, hemos logrado mucho en estos 2 años aquí en Nuevo León y creo que lo podemos multiplicar a nivel país. En otros temas, luego de que ayer la UNAM eligiera a Leonardo Lomelí como nuevo rector para el periodo 2023-2027, esta mañana el presidente López Obrador consideró que con la llegada de Lomelí a la máxima casa de estudios no hay cambio porque pertenece al mismo grupo que ha dominado durante años, aunque dijo que tiene la oportunidad de demostrar que es diferente a sus antecesores. También mencionó que su gobierno siempre ha sido respetuoso de la autonomía universitaria y que así se mantendrá. Vamos a la pausa, pero como cada viernes lo dejamos con el senador de Morena con licencia, Ricardo Monreal, y su sección Antilogía. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Días cruciales de definiciones políticas en todas las organizaciones partidistas, rumbo al proceso electoral del 2024. Hoy se han definido ya los 9 candidatos y candidatas o probables gobernadores de Morena. 5 mujeres, 4 hombres. Y enseguida se resolverá el proceso interno de la selección de legisladores federales y locales, así como el de presidentes municipales en el país. Esto provocará en todos los partidos una crisis mínima o máxima según sea tratada y según sea la operación política de inclusión, de negociación, de diálogo, de acuerdos políticos que son indispensables. Nadie debe asustarse de que en los partidos haya acuerdos políticos. Eso es la política. Pero en el caso de Morena, tiene que actuarse con mucha generosidad, tolerancia, respeto interno para quienes lograron participar y quedaron en lugares distantes o alejados del primero, y también incluir a quienes no participaron. Morena experimenta una crisis interna provocada por el crecimiento y la llegada de miles o millones de personas. Es una crisis de crecimiento diferente a la crisis de decrecimiento que experimentan otros partidos políticos. Pero tenemos que conducirla y actuar con mucha capacidad, con talento, con inclusión, con generosidad, con prudencia. Es un momento clave en la vida del país, pero sobre todo en la vida interna de nuestro movimiento. Viernes de Radiografía de Negocios con Jesús Hernández, nuestro editor en jefe de Milenio Negocios, hablando sobre el por qué el futuro de la sustentabilidad viaja por ferrocarril. Bienvenido, Jesús, cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches para ti, para el auditorio. Y pues sí, el futuro de la sustentabilidad mexicana pues cruza por una vía de ferrocarril, y es que esta semana se presentó un documento presentado por la Iniciativa Climática de México, una organización que presentó 139 propuestas para llegar a la siguiente reunión de diciembre de Dubái de la ONU, con algunas propuestas ambientales de cómo podría llegar México rápidamente, o lo más rápidamente posible, a las cero emisiones en 2060. Ok. Dentro de estas 139 propuestas, nos dimos a la tarea de revisar qué industrias eran las que más aportaban en reducción de emisiones, y nos encontramos con que
Si bien las principales son, desde luego, energía, ¿no? Electricidad, petróleo y gas, agricultura y silvicultura, manejo de residuos, ¿no? La basura y lo que tenemos, y transporte. Nos dimos cuenta que transporte, como lo vemos en la gráfica, es el que tiene más posibilidades de eliminar emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto que aparece ahí como GI, y el potencial para los siguientes años es de 343.5 millones de toneladas de CO2 métricas de CO2 equivalente. Esto significa que poner el especial énfasis en tener un transporte sustentable nos va a dar una mayor viabilidad, y ahí lo que vimos también es que el transporte que puede transformar más rápidamente esto es el tren. Cada vez más sistemas de transporte en el mundo están cambiando hacia trenes eléctricos, y son los que reducen más velozmente, hasta en 50%, las emisiones, y vemos que si bien estas tendencias están en Asia y en Europa, pues el referente que vamos a tener aquí es justamente el Tren Maya, ¿no? Digamos que conclusiones ecológicas aparte, ¿no? Esta parte de la electrificación, que ocupa 43.8% del total de las vías, y que es la parte que vemos en verde en la pantalla, que va de Mérida hasta Chetumal, va a funcionar con un recorrido electrificado, pues 100%, lo cual va a hacer que esa parte del recorrido, estamos hablando de casi 700 kilómetros, sea perfectamente, pues, ecológico y sustentable. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Vemos que este tren no solamente va a ser dual en cuanto al funcionamiento energético, sino que también va a ser de pasajeros y de carga. Sí. Cuando lo vemos en esos términos, vemos que en cuanto a carga, un tren elimina hasta 160 autobuses. Y si lo vemos como emisiones de CO2 en el lado de pasajeros, un autobús emite 107 gramos de CO2 por cada pasajero, mientras que el tren, solamente el de diésel, todavía no el eléctrico, 90 gramos de CO2 por cada pasajero por cada medio kilómetro más o menos, lo cual es de por sí ya es más bajo en emisiones, pero si es eléctrico es aún mayor. Viendo esto, lo que podemos ver es que lo que promete Fonatur son la reducción de 800,000 toneladas anuales de dióxido de carbono, y para esto, pues, estamos a 34, 35 días de que se inaugure ya formalmente este proyecto, y bueno, el tren estará listo, pero la infraestructura para hacer esta promesa sustentable viable aún no, puesto que faltan algunas obras que podemos ver que están realizándose, y estamos hablando de una inversión en millones de dólares de 1,500 para un gasoducto que va a conectar por la parte marina, digamos, al sureste, al norte con el sureste, y de ahí vemos otros 2 o 3 tramos que van a implicar una interconexión con la parte final del Tren Maya, que si vemos la parte roja, son las 2 nuevas subestaciones de ciclo combinado que está construyendo CFE y que requieren necesariamente, como ciclo combinado, la generación de energía a través de gas y de vapor de agua, y con esto pues vamos a ver que pues estos proyectos que estarán listos en 2025 sí podrán cumplir esa promesa. Hoy el sistema de centrales eléctricas no llega hasta el total del sureste, y tenemos otro mapita por ahí que lo ilustra, pero en esas 2 terminales de Mérida y Valladolid, que van a implicar una inversión de 1,200 millones de dólares por parte de CFE, vamos a ver que ya se va a completar el ciclo, y que en los siguientes años, si bien en términos económicos, esta polémica que se ha desatado por los trenes de pasajeros, si son económicamente viables o no, si son una inversión grande o no, pues en ningún lugar del mundo es rentable el tren de pasajeros, pero si lo vemos en términos de sustentabilidad y de un futuro mucho más limpio, evidentemente los 8,000 millones de dólares que se están gastando en todo este proyecto pueden redituar a futuro en un México mucho más sustentable, y por supuesto en poder cumplir las metas ambientales a las que México se ha comprometido. Exacto, que México ha sido de los países que más firma acuerdos de reducir emisiones y demás,
pero tampoco es que se hayan puesto en la práctica, y al menos que con este tipo de acciones pueda irse propiciando que se vaya alcanzando la meta. Y el proyecto ambicioso de tener todavía más trenes podría acelerar el paso. De ahí que, pues sí, la sustentabilidad corre sobre rieles, aunque de manera lenta y sí, costosa para el futuro del país. ¿Veremos esto mañana? Por supuesto, esto lo vamos a ver a detalle, tanto en las páginas de Milenio Diario como en milenio.com. Muy bien, gracias, Jesús. Como siempre, un gusto estar contigo con el auditorio. A más de 2 semanas del impacto de Otis en Acapulco, en el emblemático parque acuático Sisi permanecen 2 delfines nadando en agua estancada. Omar Brito, adelante. ¿Qué tal? Efectivamente pudimos constatar que están estos 2 mamíferos en el estanque, en el delfinario de este parque recreativo conocido como Sisi, emblemático aquí en Acapulco, Guerrero, que se confirmó que pues están en agua verdosa, sí, pero bueno, tanto su entrenador como la empresa, la propia Sisi, en un comunicado, y ahora incluso nos informan que la Profepa pues está diciendo que estos 2 mamíferos marinos están pues saludables, que no tienen el mayor problema, que el estanque en el que se encuentran tiene el pH, la salinidad y la cloración de manera correcta. Se ha hecho ya una verificación de acuerdo a la Profepa bueno, pues dicen que se fueron alimentados y que se encuentran bien estos 2 mamíferos. Eso no deja de preocupar a muchos ambientalistas que han visto el reporte de Milenio, que hemos dado en multimedios también, sobre la situación de estos 2 delfines y el estanque, la piscina donde se encuentran pues de color verdoso. Nos han asegurado que esto es normal, que incluso el mar también está así turbio, esa fue la palabra que nos mencionaban, y que las propias albercas de los hoteles también tienen esos colores y que pues no les afecta a estos 2 mamíferos. Una buena noticia de alguna manera. Queremos entender que tanto las autoridades como el propio parque pues están atentos de estos animales, y el interés mayor de pues evidenciar en qué situación está es que pues puedan ser atendidos como deben estos 2 cetáceos. Muy bien, gracias, Omar. Hasta luego. Buenas noches, vamos a la pausa, ya volvemos. La Media Luna Roja Palestina informó que al menos una persona murió y 20 resultaron heridas por disparos de francotiradores israelíes este día contra un hospital en Gaza. Por su parte, el ejército de Israel afirmó que un proyectil fallido lanzado desde el interior de la zona fue responsable del ataque contra el hospital. Además, medios internacionales también reportaron que hubo intensos bombardeos y bengalas disparadas por las fuerzas israelíes en la parte norte de ese territorio, además de observar llamaradas sobre el área cercana al campo de refugiados de Jabalia. Por cierto, hoy un portavoz de la Liga Árabe, conformada por países africanos de Medio Oriente y la Organización de Liberación de Palestina, exigieron un alto al fuego en Gaza, ya que dijeron la cifra de muertos por el conflicto entre Israel y Hamás ha ido en aumento en las últimas semanas. Además, detallaron que en la próxima cumbre árabe de emergencia programada para mañana en Arabia Saudita, discutirán las formas de detener la agresión israelí contra la Franja de Gaza. Vamos hasta el Hotel Camino Real en Polanco, en la Ciudad de México. Ya están dándose a conocer resultados de Jalisco por parte de Morena. Cecilia Márquez, Carlos Lomelí, José María Chema Martínez. También están con nosotros los integrantes de la Comisión de Elecciones, Abraham Carro, Alejandro Peña, Álvaro Bracamonte, nuestra secretaria general, Citlali Hernández, y su servidor. También están los integrantes de la Comisión de Encuestas, la diputada Ivonne Cisneros y Rogelio Valdespino. Quiero agradecer la presencia también
de la dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón y Nayeli Fernández, y de la dirigencia del Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos y Benjamín Robles. Vamos a presentar las encuestas espejo. Tenemos 2 encuestas espejo y posteriormente la encuesta de Morena. Iniciamos con Buendía y Márquez. Adelante, Esteban, por favor. Muchas gracias, presidente. Como bien mencionaba, vamos a empezar con la encuesta. Como lo hemos venido haciendo, vamos a empezar primero con las preguntas de calibración y después vamos a empezar en las preguntas de aspirantes. Lo que vemos es que un 13% nos dice estar mucho, qué tan interesados en la política, mucho 13%, 19% algo, y aquí vemos que pocos se interesan, 39.5%, y 28.2% se interesan nada. En cuanto al rumbo, tenemos que 44% nos dice que Jalisco va en la dirección correcta, mientras que 43% nos dice que va en la dirección incorrecta. Por otro lado, tenemos un presidente bien evaluado, con una calificación promedio de 7.3, y Enrique Alfaro, por su parte, tiene una calificación promedio de 4.9. Ahora bien, pasando a la intención de voto por partido, tenemos que Morena, únicamente por partido político, sin medir ningún personaje, tenemos que tiene un voto de 36.4, por su parte Movimiento Ciudadano tiene 12.6, y aquí aclarar que tenemos alrededor de 26% de no respuesta, sumando el ninguno y no sabe, no contesta. En la siguiente lámina lo que nosotros podemos observar es que nunca votarían, por quienes nunca votarían los jaliscienses, es 37% tenemos el PRI, 14.7% el PAN. Ahora sí, pasando a la evaluación de aspirantes, lo que vemos, primero tenemos la parte de conocimiento, que nos sirve como variable para hacer diversas preguntas que nos van a servir para la estimación de diferencia. El aspirante con mayor conocimiento es Carlos Lomelí, con 48.4%, seguido de José María Chema Martínez, 26.8%, y después Claudia Delgadillo con 26.2%. A todos los personajes que medimos son reconocidos por el partido Morena, y ya centrándome en las opiniones positivas que los vamos a usar para hacer la estimación de diferencias, aquí lo que vemos es que Carlos Lomelí tiene 24.5% de opiniones positivas, seguido de Claudia Delgadillo con 15%, y en tercer lugar tenemos a José María Chema Martínez con 12.3%. Después tenemos esta tabla de atributos, en las que medimos 4 atributos: honestidad, cercanía, que tanto conoce al Estado, y cumplimiento, y nos vamos a enfocar en mucho algo para construir nuestras tablas de valores. La vamos a presentar un poquito más adelante, y aquí vemos tendencias similares, donde vemos que Carlos Lomelí está en primer lugar en todos los atributos con mucho, seguido de Claudia Delgadillo. Más adelante tenemos ya las preguntas que se centran únicamente en la parte electoral. En la parte electoral vamos a tener buen candidato y la disposición a votar. Aquí aclarar que todas las preguntas que llevamos únicamente las preguntamos cuando conocen al aspirante. Entonces, en este sentido, seguimos viendo las mismas tendencias. Carlos Lomelí, 25.3% en buen candidato, Claudia Delgadillo, 14.1%, y Chema Martínez con 12.6%. En cuanto a la disposición a votar, 22.6% para Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, 12.4%, y Chema Martínez, 12.1%. Y finalmente tenemos esta pregunta, la contienda interna de por quién votarían para candidato o candidata a gobernador en el estado de Jalisco. Esto lo preguntamos a toda la población, y de nueva cuenta vemos que Carlos Lomelí tiene 22.6%, Claudia Delgadillo 15.2% y José María Chema Martínez 12%. Todos estos indicadores los utilizamos para construir esta tabla de estimación de diferencias, en donde asignamos 10 puntos. Las opiniones positivas, que es buena opinión, tienen un valor de 2 puntos. Atributos se divide en honestidad, 1.25, cercanía, conocimiento y cumplimiento, 0.25 cada uno. Buen candidato, 1 punto, disposición a votar 2, y preferencia por candidato o candidata de Morena, 3 puntos. Aquí vemos que los 10 puntos se los asignamos al aspirante Carlos Lomelí, y utilizando la última variable, que es la preferencia como candidato o candidata de Morena, vemos que la aspirante mejor posicionada, mujer,
sería Claudia Delgadillo, aquí vemos 15.2%. Finalmente tenemos la ficha metodológica, estamos haciendo encuestas espejo, lo que significa que tenemos el mismo cuestionario, hicimos encuesta cara a cara en dispositivos electrónicos, tablets, se levantó del 26 al 28 de octubre, usando la lista nominal del INE del 11 de agosto, hicimos 1.230 entrevistas y ponderamos por edad y sexo. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Ahora le pediría a Luis Blanco, de Mendoza y Blanco Asociados, que nos hiciera su presentación, por favor. Sí, gracias, Mario. Muy buenas tardes. Adelante. Primero, tenemos un 13% de la población en Jalisco que tiene mucho interés en la política. Es un porcentaje muy bajo. El 39% considera que el Estado de Jalisco va en la dirección correcta. Calificación por el presidente de la República, tenemos un 7.6 de promedio de calificación, de un rango de 0 a 10 de calificación. Y el gobernador del estado tiene un promedio de calificación del 4.9. Voto por partido, sin personajes, incluyendo la no respuesta del 22%, tenemos voto por Morena por 40%, seguido de Movimiento Ciudadano de 13.5%, PAN 8.3% y el PRI 7.5%. Rechazo partidista, tenemos un rechazo hacia el PRI del 40%, seguido por el PAN del 13.8% y Morena del 10.5%. Y Movimiento Ciudadano tiene un rechazo del 7.5%. Ya en el tema de la selección de candidatos, tenemos a 6 personajes que se midieron. Vale la pena mencionar que aquí el ordenamiento es únicamente para temas de presentación. En cada uno de las encuestas se hizo un ordenamiento aleatorio. Primero tenemos un conocimiento por Carlos Lomelí, que está en primer lugar, con 53.9%, seguido de Chema Martínez, de Claudia Delgadillo con 30.6%, muy pegado Chema Martínez con 30.3%, y luego sigue Cecilia Márquez con 10.3%, Clara Cárdenas con 8.9% y Toño Pérez Garibay con 8.5%. A los 6 personajes los identifican principalmente con Morena, y en la pregunta de opinión solo se pregunta buena y mala. La opción de respuesta regular es espontánea, y para la regla esta es la primera variable que se considera y se toma en cuenta únicamente la opinión positiva. En este caso, Carlos Lomelí es la persona que mayor porcentaje tiene, con 24.2%, seguido por Claudia Delgadillo con 15.8% y Chema Martínez con 14%. Los cuatro atributos que ya comentaron en la presentación pasada, que consideran el mucho, algo, poco y nada de relación con qué tan honesto es cada persona, si consideran que es cercano a la gente, si conoce el Estado, qué tanto conoce el Estado, y si considera que cumple lo que dice. Se suma el 50% del algo y el 100% del mucho. En la tabla de concentrados vamos a ver los resultados, pero básicamente es el mismo ordenamiento que vimos en la opinión positiva. Primero es Carlos Lomelí, seguido por Claudia Delgadillo, y en tercer lugar está Chema Martínez. Las últimas 3 preguntas, que son las que valen más en la regla. Primero tenemos si consideran que cada uno de los personajes es buen candidato para la gubernatura de Jalisco o no. En primer lugar tenemos a Carlos Lomelí con 24.7%, seguido por Claudia Delgadillo con 16.3% y Chema Martínez con 14.2%. En la propensión de voto para la gubernatura del Estado de Jalisco por persona, tenemos en primer lugar a Carlos Lomelí con 23.8%, seguido por Claudia Delgadillo con 15.7% y Chema Martínez con 13.5%. Hasta aquí todas las preguntas se han hecho únicamente a los que conocen a cada personaje. La última pregunta que vemos aquí es la interna, de quién quieren que sea el candidato o la candidata de Morena para la gubernatura de Jalisco. Esta es la única pregunta que se hacen a todos competir entre sí, y se hace al total de la población, independientemente si conocen o no a cada personaje. Vemos como en primer lugar está Carlos Lomelí con 24.7%, seguido de Claudia Delgadillo con 20.6% y en tercer lugar Chema Martínez con 12.7%. La última tabla es la que se distribuyen los 10 puntos de la regla de Morena, y vemos como cada uno de los 8 atributos que están en las columnas, que son los que acabamos de ver desglosados, tienen un peso distinto de esos 10 puntos, y en este caso Carlos Lomelí se lleva los 10 puntos, y la mujer más posicionada, considerando la última variable que es la interna, que es la que se hace a población total, es Claudia Delgadillo con 20.6%. Y en el caso de los hombres, por supuesto, Carlos Lomelí es el hombre más posicionado. Adelante. Ficha metodológica, como ya comentaron, es una encuesta espejo. Significa que se hicieron los mismos cuestionarios en las mismas fechas,
y con la misma metodología, que fue una encuesta probabilística cara a cara en vivienda, del 26 al 28 de octubre, 1.344 entrevistas usando el marco de muestreo de las secciones del INE, y se ponderó ajustando género y grupos de edad con la misma información del INE. Gracias, es todo. Muchísimas gracias, Luis. Vamos ahora a la encuesta de la Comisión de Encuestas de Morena. Bueno, pues en los mismos ítems que se miden, en interés en política y evaluación de autoridades, tenemos que efectivamente hay un bajo interés en la política, toda vez que el mucho solamente alcanza el 12%, que por cierto está en el promedio nacional. Tenemos un 35.7% que solamente les interesa poco la política y un 28.4% que no les interesa la política. La siguiente, por favor. En cuanto al rumbo del Estado, pues el 47.1% considera que en Jalisco se va por la dirección incorrecta, en tanto que solamente el 34.1% considera que va en la dirección correcta. En cuanto a la evaluación de autoridades, el presidente de México tiene una calificación de 7.4, destacando que la mayoría de las opiniones se encuentran en la calificación de 10. Por lo que hace al gobernador del estado, Enrique Alfaro, tiene una calificación de 4.9. En cuanto a la intención de voto por partido, en Morena tiene una intención de voto del 34.7, en tanto que Movimiento Ciudadano 10.9, el PAN 9.7 y el PRI 6.4. ¿Por qué partido no se votaría en Jalisco por la mayoría de la población? Por el PRI. La siguiente, por favor, la evaluación de aspirantes. Bueno, pues el conocimiento, muy similar a lo que ya fue presentado por las empresas. Carlos Lomelí es quien tiene el mayor conocimiento con un 55.2%, seguido por José María Chema Martínez con un 31.8% y en un tercer lugar Claudia Delgadillo con 25.7%. Todas y todos los aspirantes son principalmente reconocidos con Morena. La opinión buena la tiene principalmente Carlos Lomelí con un 26.7%, en segundo lugar José María Chema Martínez con un 15% y en tercer lugar Claudia Delgadillo con un 14%. Esta es la tabla que construimos, como ya se dijo, para poderles dar finalmente la estimación de diferencias en donde vamos a tomar el 100% del mucho y el 50% del algo en cada uno de los 4 atributos que se miden en Morena. La siguiente, por favor. En cuanto a la intención de voto, el 26.6% de las personas encuestadas considera que Carlos Lomelí es un buen candidato, seguido por Claudia Delgadillo con un 13.9% y José María Chema Martínez con un 12.3%. En el caso de si votarían o nunca votarían por alguno de los aspirantes participantes en esta encuesta, pues tenemos que el 25.6% estaría dispuesto a votar por Carlos Lomelí, en tanto que el 13% por Claudia Delgadillo y José María Chema Martínez tiene una preferencia de si votarían de 12.2%. Ya en el careo entre los aspirantes encontramos que como candidato de Morena, el 23.9% estaría prefiriendo a Carlos Lomelí, seguido por Claudia Delgadillo con 18.6%. En la evaluación en la estimación de diferencias, la siguiente por favor, en la estimación de diferencias igual que los resultados que han sido planteados por las empresas espejo, los 10 posibles puntos los obtiene Carlos Lomelí, siendo el aspirante hombre mejor posicionado.
seguido por Claudia Delgadillo, considerando la última pregunta, que es la del careo, estaría siendo la mujer más posicionada. La metodología, bueno, pues ya fue expresada y con esto concluiríamos la presentación, presidente. Muchas gracias. Son encuestas en vivienda, más de 1.200 casos. Quiero destacar esto, la consistencia de las 3 encuestas respecto de la preferencia de Morena. Estamos más de 2-1 en la suma del PAN y del PRI o contra Movimiento Ciudadano. Está claro que la gente quiere un cambio. Vimos también más atrás la evaluación del gobernador, que está absolutamente reprobado, y que la mayoría de la gente en Jalisco dice que el Estado no va por buen camino. Sin duda que esto abre la posibilidad de que Morena pueda triunfar en Jalisco el año próximo. Eso lo vamos a lograr con mucha unidad, con mucho compromiso de todas y todos los compañeros que están aquí, y con la alianza que ya se ha formado en Jalisco con el PT, con el Verde, con Hagamos y con Futuro. Sin duda es el bloque con mayor posibilidad de triunfo y es el bloque que representa el cambio en el estado de Jalisco. Por lo pronto, ahora en la cuadro de comparación de todos nuestros compañeros, al igual que el resto de las entidades, solo podemos concluir hasta este momento que el hombre mejor posicionado es Carlos Lomelí, con este 23.9%, y que la mujer mejor posicionada es Claudia Delgadillo, con este 18.6%. No podemos definir quién será precandidato o precandidata hasta que completemos el cuadro y podamos determinar la regla de género. Sé que en las redes, hay algunos medios de comunicación, ya hay mucha especulación sobre ganadores y ganadoras. Todo es absolutamente falso. Hasta que no tengamos los resultados finales, podremos determinar la regla de género y definir quiénes serán precandidatos o precandidatas. Lo único seguro hasta el momento es nuestra compañera Margarita González Saravia, que ganó sus encuestas en el estado de Morelos. Todo lo demás es mera especulación. Quiero pedirles un breve mensaje a nuestros compañeros y compañera mejor posicionado, Claudia Delgadillo y Carlos Lomelí. Adelante, Claudia. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Quiero agradecer primero a la dirigencia del partido Morena y a toda la coalición que se ha armado en el estado de Jalisco. Quiero decirles que su servidora solamente va a trabajar para que todos juntos salgamos y saquemos a Jalisco de ese bache, que cada uno de los aspirantes tiene un lugar importante y que seguramente vamos a trabajar de la mano de Claudia Sheinbaum y vamos a seguir el compromiso adquirido por Andrés Manuel López Obrador y lo vamos a continuar en Jalisco. Agradezco muchísimo el estar aquí como mujer mejor posicionada y con todo ese trabajo y todo el cariño que le tengo a Jalisco, solamente vamos a esperar el resultado en unos momentos. Gracias, presidente Mario, gracias, Citlali, gracias a la presidenta Karen, al licenciado Arturo Escobar y a cada uno de los contendientes y que dieron una gran batalla en el estado de Jalisco. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Quiero felicitar al Comité Ejecutivo Nacional por seguir fortaleciendo esta herramienta que le permite a los ciudadanos elegir libremente quién debe de dirigir los destinos en su estado. Y por supuesto, también hacer un reconocimiento a las y los compañeros que el día de hoy nos acompañan aquí por su dedicación, su esfuerzo, su trabajo día a día, porque gracias a ellos tenemos esa encuesta en Jalisco encabezando la preferencia electoral de los jaliscienses. A los jaliscienses decirles gracias, gracias por la confianza, gracias, y decirles que estamos completamente en unidad y que esta unidad va a ir a liberar de todas aquellas demandas tan sentidas de nuestro estado por los malos gobiernos que se viven. Que tengan la tranquilidad
de que iremos en completa y total unidad a derrocar ese mal gobierno que vive Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quiero agradecerles y felicitarlos a todas y a todos. Durante muchos años, no es un secreto, estuvimos divididos en Jalisco y eso nos restaba tener posibilidades reales de cambio. Hoy estamos más unidos que nunca. Esta es la generación de dirigentes que Jalisco necesitaba por parte de nuestro movimiento para lograr un cambio. Y ahí está en las encuestas la expectativa de triunfo que con unidad, que con principios, que con valores vamos a hacer realidad para liberar a Jalisco de esos gobiernos naranjas corruptos. Muchísimas gracias, nos vemos más tarde. Vamos a continuar con el estado de Guanajuato.